Y vamos a estudiar un poquito algunos aspectos acerca de la resurrección. La resurrección que por muchos hoy en día no es creída, ¿no? Muchos no creen en la resurrección de Jesús. O muchos lo conocen en teoría, pero realmente no lo viven, no lo aplican. Y muchos no lo pueden creer simplemente pues porque no lo ven. Dicen, yo no lo vi, yo no fui testigo de eso, así es que no tengo por qué creer en ello. Pero no solamente es en nuestros días, ¿no? En la época de Jesús mencionaba su resurrección y la gente no le entendía y muchos no creían en su palabra. Vamos a verlo, ¿no? Porque Jesús anunció en varios momentos de su ministerio que Él tendría que morir y resucitar. ¿Qué les parece si comenzando como una introducción, analizamos varios de estos versículos? ¿Listos con su Biblia? Vamos a estar usando mucho la Biblia y principalmente vamos a avanzar por los 4 evangelios. Así es que debemos estar listos para abrirlos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿sí? En esos 4 evangelios vamos a estar avanzando, así es que muy atentos, por favor. Y comenzamos en Mateo 16. La primera vez que Jesús anuncia su muerte y su resurrección es en Mateo capítulo 16. Es que partimos de ahí. Mateo 16, 21 dice, desde entonces, fíjense, eso quiere decir a partir de ese momento, ¿no? En adelante, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿A quién le dijo esto? A sus discípulos. Dice desde entonces, o sea, desde ese momento en adelante. ¿Qué les parece si vemos cómo lo dice Marcos? Marcos 8:31. A ver quién gana, Ya les gané. Y apenas lo estoy buscando. Ya pongan ahí un separador en Marcos 8:31, que dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Muy similar, ¿no? Vamos a ver cómo lo dice Lucas. En Lucas, es el capítulo 9, versículos 21 y 22 dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Estos son pasajes paralelos del mismo evento, ¿ok? ¿Dónde sucedió esto? Según Mateo, en Cesarea de Filipo. Él estaba con sus discípulos en Cesarea de Filipo cuando les dijo por primera vez esta noticia, ¿no? El Hijo del Hombre tiene que ser muerto y resucitar al tercer día. Vamos el siguiente momento en el que Jesús se los dice, en Mateo 17. Fíjense, en Mateo 16 fue la primera vez. En Mateo 17, versículo 22 y 23, la segunda vez, estando ellos ¿ahora en dónde? En Galilea, ahora en Galilea. Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Se entristecieron. ¿Hasta dónde habrán escuchado? Lo matarán, hasta ahí se quedaron, ¿no? Porque se quedaron tristes. No escucharon que Él iba a resucitar. Vamos a ver cómo lo dice Marcos 9. Marcos 9, 30 al 32. Si tenían su Biblia señalada, no tienen problema, Aquí vamos a ser más rápidos ahora los que tenemos Biblia física, y los que tienen celular van a tardarse más, ¿verdad? Porque es más, aquí ya como estamos señalando en la Biblia es más rápido. Marcos 9, 30 en 32 dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese,
porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Versículo 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. No entendían. ¿Qué es lo que no les quedó claro? O sea, está muy claro, ¿no?, lo que Jesús les dice. Pero en fin, en Lucas 9, 44 y 45 dice, vean lo que dice. Jesús le dice a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. ¿Se habían dado cuenta de este pasaje? Qué curioso, ¿eh? Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. Bueno, esa fue la segunda vez que Jesús les habla de su muerte y resurrección. ¿En dónde? Galilea. La tercera vez, Mateo 20. Versículos 17 al 19. Subiendo Jesús ¿ahora dónde? Ahora están en Jerusalén. Tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ahí está, claro, ¿no? Lo mismo Marcos 10. En Marcos 10, versículos 32 al 34, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Lucas 18, vamos a ver cómo lo dice. (18) del 31 al 34, dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía. Pero ahí está, esta es la tercera vez. Primero fue en Cesarea de Filipo, luego en Galilea, ahora en Jerusalén. Vamos a ver una vez más la cuarta vez que Jesús les habla y que está registrado en los evangelios. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, versículos 30 al 32 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Jesús otra vez anuncia, ¿no?, muerte y resurrección. Marcos 14 dice algo similar. Marcos 14, del 26 al 28. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Lo mismo, ¿verdad? Ahí está el Señor Jesús anunciando. ¿Cuántas veces aquí? Por lo menos registradas en los evangelios, 4 veces que el Señor le dijo a sus discípulos que Él tendría que ser entregado, muerto y que al tercer día resucitaría. ¿Nos quedó claro? Pero ellos no.
Sin embargo, bueno, sucedió. Al tercer día Jesús resucitó y hubieron testigos suficientes de la resurrección de Jesús. Vamos a analizar a algunos de esos testigos, ¿sale? De la resurrección de Jesús. Nos vamos primero a Mateo capítulo 28. En Mateo 28, versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron, vamos a ver a los testigos de la resurrección, ¿Vinieron quién? María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. María Magdalena y la otra María. ¿Quién era María Magdalena? Un dato lo tenemos en Lucas 8. Lucas 8, versículos 1 y 2, ¿qué nos dice de María Magdalena? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ahí está, ¿no? ¿Querían saber quién era María Magdalena? ¿Alguien a quien le habían echado 7 demonios? Bueno, vamos a ver cómo dice eso mismo este evento de Mateo 28:1, cómo lo dice Marcos, en Marcos 16. Qué interesante es estudiar los evangelios así, ¿no? Estudiar el mismo pasaje a través de los 3 evangelios para que veamos todo lo que está implicado. En Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena. Y en Mateo, ¿qué había dicho? La otra María. Y aquí dice, María, la madre de Jacobo. Ya sabemos quién era la otra María. Era María, la madre de Jacobo. Ok, ¿cuál Jacobo? Sí, porque hubieron en la Biblia varios Jacobos, ¿no? ¿Cuál Jacobo pudo haber sido aquí? La madre de Jacobo. En Mateo 10:3 nos habla de uno. Mateo 10:3. Esto es lo que piensan los eruditos. Felipe, Bartolomé, está hablando de los discípulos de Jesús, Tomás, Mateo el publicano, luego dice Jacobo, hijo de Alfeo. Así que se cree que era este Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces María era la mujer de este hombre que no era muy guapo, que digamos, por no decirle el feo. María, la madre de Jacobo. ¿Y quién más dice Marcos 16:1? Y Salomé. Caray, Salomé. Algunos eruditos piensan que Salomé era la esposa de Zebedeo. ¿Quién era Zebedeo? El papá de Juan y el otro Jacobo, ¿verdad? De Juan y Jacobo. Acuérdense que ellos eran hijos de Zebedeo. Se dice que Salomé era la esposa de Zebedeo. Para que veamos quiénes eran los que seguían a Jesús, ¿no? Inclusive algunos de los parientes de los discípulos, ahí estaban siguiendo a Jesús. Entonces aquí tenemos que Marcos nos dice que eran María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Vamos a ver qué nos dice Lucas. En Lucas capítulo 23, versículo 55. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Luego, ¿qué nos dice el versículo 10? Para ver quiénes eran. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron que estas cosas a los apóstoles. Entonces, aquí ya nos habla de otras mujeres más.
Dice algunas más con ellas, pero ya no se nombra a una más, además de María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Ahora tenemos a Juana. ¿Quién era Juana? Pues la hija de Samuel. No, no es cierto. Vamos a ver quién era Juana en Lucas 8:3. Lucas 8:3 dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Era una de las que también seguían a Jesús. Dice, y otras muchas que le servían de sus bienes. Esta era una de las mujeres que servían a Jesús. Juana, mujer de Chuza. Y le gustaba ir al boliche. Por eso le pusieron, no es cierto. ¿Y qué nos dice Juan? Curiosamente Juan solamente menciona a una, fíjense qué curioso, ¿no? En Juan 20:1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Por alguna razón Juan solamente cita a María Magdalena. Bueno, ya tenemos aquí algunos testigos, ¿no?, de la resurrección. Vamos a otros testigos más. Mateo 28:7. En Mateo 28:7, ¿qué notamos? Que que el ángel, más bien, cuando vio a las mujeres que vinieron al sepulcro, les dijo, no está aquí, ha resucitado, como él dijo, ¿no? Ha resucitado. Pero, ¿qué les dijo? Vayan y digan a los discípulos que ha resucitado. ¿Quiénes son los testigos de la resurrección? Los apóstoles, o sea, los discípulos. Y es que ellas que fueron las primeras que fueron al sepulcro, ahora ellas tenían que ir a contarlo. ¿A quiénes? A los discípulos. Jesús les dio una tarea: vayan y díganles que he resucitado y que los espero en Galilea. Qué curioso que no se apareció primero a ellos. Las mujeres fueron las primeras en ir a buscarlo, pero luego Jesús les hace un encargo a ellas: díganles a los discípulos. Y lo mismo dice Marcos 16:7, díganles a los discípulos. Pero Marcos 16:7 da algo un poco más específico. Dice 16:7, pero id y decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Entonces, otra vez, qué interesante, ¿no?, motivo de reflexión para otra ocasión, que dice, díganles a los discípulos y a Pedro. Pues que no, Pedro no era uno de los discípulos. ¿Por qué a Pedro específicamente, no? Por algo, ¿verdad? Interesante. Además, él había negado a Jesús, pero tenía que ser reivindicado, ¿no? Y en Lucas 24, del 8 al 10 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ok, ya vimos el 10, ¿no?, que eran María Magdalena y todas ellas. Y el versículo 12 nos dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Entonces, las mujeres dieron la noticia a los discípulos y Pedro, ¿qué hizo? Se fue corriendo. Juan nos habla ya más de cerca de eso, ¿no?, que los que corrieron fueron Juan y Pedro. ¿Corrió más rápido? Juan, era más ligero, más joven, pero Pedro, Juan se quedó en la entrada del sepulcro y Pedro cuando llegó se metió hasta la cocina, ¿verdad? Se metió. Muy bien. Juan 20:18, similar, ¿no? Juan 20:18 dice, fue entonces María Magdalena, ¿cómo le especifica que es ella, no?, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, ¿quién es la que toma la palabra aquí? La que anuncia, María Magdalena, ¿no? Están las otras acompañando ahí, pero Juan pone la preeminencia sobre esta mujer, María Magdalena. De hecho, Marcos 16:9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció, dice, primeramente a María Magdalena, de quien había echado
y aquí especifica 7 demonios. Si te acuerdan que habíamos visto que nada más le había echado unos demonios, aquí dice 7. Entonces, ok, nos da un detalle. Jesús se apareció primero a María Magdalena. Ahí vemos la importancia, ¿no? Porque es ella la que está nombrada siempre al principio de la lista. ¿Y por qué Juan la nombra nada más a ella? Porque fue la primera que vio la resurrección de Jesús. Y ella fue la que corrió y le dijo a los discípulos, y ellos, como nos dice Juan 20, versículos 11 al 18, pues se echaron a correr, Juan y Pedro. Muy bien, otro momento en el que Jesús apareció, en Marcos 16, 12 y 13, dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros y ni aun ellos creyeron. Entonces, dice que se apareció a 2 que iban en el camino. Lo tenemos más explícito ¿en dónde? Esa historia, en Lucas 24, donde tenemos a los caminantes de Emaús, ¿no? En Lucas 24, versículos 13 al 35, tenemos cómo iban estos caminantes de Emaús, 2 de los discípulos. No se especifica quién eran, pero dice aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, aquí tenemos ya un dato, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ahí está mencionado entonces en Marcos, pero ya explícitamente todo el relato en Lucas. ¿Ok? Entonces tenemos a María Magdalena, luego aquí tenemos a 2 de ellos. Mateo 28, ¿quién más? ¿A quién más apareció? Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Ahora a quién se apareció? Pues a los 11. En Marcos 16, 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, ¿no? Ahí está, a los 11. Luego, Lucas 24, 33 al 36, dice,
Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban estas cosas que les habían acontecido en el camino. Entonces a los 11, y mientras, versículo 36, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces los de Emaús les estaban contando apenas las cosas, ¿no? Cuando Jesús apareció a los 11. Y Juan 20 también nos dice eso. Juan 20, 19 y 20 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces ahora, ¿a quién se apareció? A los 11, ¿no? Después, ¿a quién más? En Juan 21, versículos 1 y 2, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, ¿quiénes? Fíjense: Simón, Tomás, 2, el dídimo; 3, Natanael, el de Caná de Galilea; los hijos de Zebedeo, 4, 5, y otros 2 de los discípulos. ¿A cuántos se apareció aquí? A 7 de ellos, ¿no? ¿Ok? Y así podríamos ver algunos casos más, pero vámonos al resumen que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Primero Corintios 15, versículo 3 en adelante. Vean lo que dice el apóstol: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Bueno, ahí está el resumen de Pablo, que nos relata que se apareció a 500 hermanos a la vez. Entonces, lo que nos dice Pablo en una de sus cartas, ¿no? Que el Señor dio pruebas indubitables, o sea, que no dejan lugar a dudas de su resurrección. En su momento hubieron muchísimos testigos de su resurrección. Eso quiere decir que si esto hubiera sido llevado a un caso con un juez, el juez, al ver esa nube de testigos, más de 500 personas que atestiguaron que él estaba vivo, ¿qué hubiera dicho? Sí resucitó, o sea, las pruebas están ahí. O sea, ni modo, ¿no? O sea, según las pruebas, resucitó. Un juzgado lo hubiera determinado así, por el número de testigos que hubieran en aquel momento. ¿Cuál es el resultado de ser testigo de la resurrección? ¿Cuál es el resultado? El crear una convicción y poder compartir esa convicción con otras personas. Los apóstoles, a partir de que vieron a Jesús, ¿no?, se volvieron testigos de la resurrección, y en todo momento y en toda circunstancia, en todas sus predicaciones, siempre lo anunciaron. Vamos a verlo, ¿no? Porque es importante que veamos esto, cómo nosotros tenemos que convertirnos en testigos de la resurrección de Jesús y por lo tanto anunciarlo, anunciar a un Jesús vivo. Nosotros no tenemos una religión, lo hemos dicho muchas veces, lo repetimos como casi automáticamente, ¿no? Decimos, no, nosotros no tenemos una religión, sino una relación. Pero ¿por qué mucha gente sí tiene religión? Sigue solamente una serie de reglas, viene a la iglesia como siguiendo una religión, cumpliendo con todos los requisitos, pero no tiene una relación con un ser vivo. Necesitamos tener la convicción de la resurrección para poder anunciarla también así. Y es lo que los discípulos predicaron, ¿no? Yo veo en todas las predicaciones de los apóstoles, por ejemplo, en el libro de los Hechos,
Siempre los discípulos, los apóstoles, anunciando al Cristo resucitado. Por ejemplo, Hechos 2:32. Pedro diciendo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En su primera predicación evangelística, Pedro ya lo estaba mencionando. Jesús resucitó. Capítulo 3, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Otra vez Pedro, ¿no? Luego Hechos capítulo 4, versículo 2 dice: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es lo que anunciaban los discípulos a todo el pueblo? La resurrección nuestra en Jesús, o sea que nosotros resucitaremos con Jesús. Ese era el tema de la predicación, y los líderes religiosos estaban resentidos de que los discípulos, de que los apóstoles predicaran la resurrección de los muertos a través de Jesús. Y el versículo 33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Luego en Hechos 13:30, Pablo en su primer viaje misionero, predicando en la región de Galacia, o sea, específicamente en Antioquía de Pisidia, dice el versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. Luego, en Hechos 17, cuando el apóstol Pablo está predicando en Atenas a pura gente gentil, también les habla de los mismos, versículo 31. Y por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En toda predicación evangelística ellos mencionaban a un Jesús resucitado. Luego, cuando Pablo estaba defendiéndose ante los gobernadores romanos, Hechos 24-21, cuando él daba su testimonio a ellos, también les hablaba de lo mismo. Dice: oigan esto mismos, Hechos 24:20 y 21. Oigan esto mismo si hallaron en mí alguna, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz. ¿Qué es lo que les dijo Pablo a los judíos que lo acusaban? Acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Cuál era la causa por la que entendía Pablo que lo estaban ahí persiguiendo? Porque él anunciaba la resurrección de Jesús, anunciaba a un Jesús que estaba vivo. Eso es lo que le causaba escándalo a todos. Y cuando compareció ante el rey Agripa, capítulo 26, versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. ¿Qué estaba anunciando? Que Jesús había resucitado, pero que también los que creían en él resucitarían. Está diciendo que él fue el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, que es cuando Agripa le dice: por poco me persuades ser cristiano. Estás loco, Pablo, las muchas palabras te han hecho loco. Entonces, qué importante es conocer todos los datos para que estemos seguros de algo. En su momento hubieron testigos suficientes para determinar la resurrección de Jesús. Las personas que lo tuvieron ahí, que lo vieron, creyeron en él y fueron testigos de su resurrección. Sin embargo, no fue al momento. A mí lo que me llama la atención es que aún sus discípulos dudaron de la resurrección de Jesús hasta que no lo vieron. Vamos a verlo, ¿no? Vean en Marcos 16. En Marcos 16:11 dice: ellos, cuando oyeron que vivía, porque María Magdalena se los estaba diciendo, ¿sí? Cuando María Magdalena les dijo, según tenemos los versículos 9 y 10, dice el 11, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No lo creyeron.
Los discípulos, cuando escucharon a María Magdalena, ¿qué dijeron? No te creemos. Versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. ¿De quién están hablando aquí? De los del camino de Emaús, ¿no? El versículo 12 dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que ya leímos la historia. Estos 2 que sí vieron a Jesús, le dijeron a los 11 cuando fueron con ellos, y dice, y ni aún a ellos creyeron. Ahora, versículo 14, finalmente dice aquí, o sea, como diciendo, bueno, ya me aparecía a María y le dije que les avisara a estos, ¿no? A estos 11. Ya me aparecía 2 en el camino y les di, y ellos mismos están dando testimonio de esto. Y no creen. Bueno, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa. Y vean lo que sigue. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, unos lo habían visto y Jesús les dijo, váyanles y cuéntenles, deben creerle. O ustedes son personas de mala fama, o María Magdalena no era digna de confianza, no era veraz. Pues no le creían. ¿Y qué hizo Jesús? Les reprochó su incredulidad, porque no creyeron a los que sí lo vieron y les contaron. Hermanos, nosotros no hemos visto a Jesús resucitado, solamente creemos a los que nos han contado. Pero muchos no creen, porque dicen, yo no lo he visto, y hasta no ver. En Lucas 24, al versículo 37 dice, entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Cuando vieron a Jesús por primera vez, ¿qué dijeron? Estaban espantados porque pensaban que estaban viendo un espíritu. Entonces, ¿qué les dice el Señor? Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, ¿por qué piensan en eso? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y entonces que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes deben ser mis testigos. Pero no lo creían. Tuvo que estar ahí Jesús y tuvo que demostrárselos. Tuvo que decirles, miren, aquí están mis heridas, soy yo. A ver, denme de comer para que finalmente crean. Para que finalmente crean. En Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba ahí Tomás. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. Así somos muchos, ¿verdad? 8 días después, estaba otra vez
Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas, ¿qué dice? No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Finalmente creyó Tomás. Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto, creíste. Y entonces viene una bienaventuranza. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es nuestra bienaventuranza. Porque nosotros, ¿alguno de ustedes ha visto a Jesús resucitado? Nosotros no somos testigos de su resurrección. En su momento hubieron testigos. Y esos testigos le contaron a otros. Y esos a otros. Y esos a otros. Hoy en día nosotros somos testigos porque creemos. Pero creemos aunque no vemos. Si nosotros viéramos, es como Jesús dijera aquí, es lo que le está diciendo Tomás, ¿no? Creíste porque viste. Qué bueno que creíste, Tomás. Está bien que hayas creído, Señor mío y Dios mío. Bueno, finalmente, qué bueno que finalmente creíste, ¿no? Pero ¿por qué viste, Tomás? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es la bienaventuranza nuestra. Nosotros somos más que felices porque sin ver, creemos. Creemos que Jesús resucitó. Creemos que Él está vivo. Creemos que Él está a la diestra de Dios. Creemos que Él vive para interceder por nosotros. Creemos que un día vendrá por nosotros. ¿Creemos porque lo vemos? No. Nuestra bienaventuranza es: creemos sin haber visto. Estamos en un camino de fe. Le creemos al Señor. ¿Cuál es la conclusión? Vamos a sacar una conclusión de todo lo que hemos visto en estos pasajes. Número 1, Cristo anunció su muerte y resurrección, ya que eran hechos necesarios dentro de su obra redentora, ¿no? Como ya sabemos, era necesario que Cristo muriera y que Cristo resucitara. Con su muerte, Jesús demuestra que era verdaderamente hombre. Con su muerte demuestra que Él verdaderamente era 100% hombre. Y con su resurrección demuestra que era 100% Dios. En la obra de Cristo eran necesarias las dos cosas: su muerte y su resurrección. En su momento hubieron pruebas que no dejaron lugar a dudas de la resurrección de nuestro Señor. Ahora es necesario tener una convicción firme de la resurrección de Cristo, porque nosotros debemos ser testigos de la resurrección del Señor. Y siempre que prediquemos el Evangelio debemos predicar la resurrección. No le digan a la gente: pues ven a la iglesia para que te sientas en paz con los cánticos y con... No, predica a Cristo resucitado. El Evangelio es predicar a aquel que resucitó, murió y resucitó. Él está vivo. Y entonces, dentro de nuestra predicación siempre tenemos que mencionar a Jesús que resucitó. Sin embargo, esta convicción, hermanos, en nosotros vendrá no por ver, sino por creer sin haber visto. Es la bienaventuranza de los que no vieron y creyeron. ¿Crees eso? Ahora, si lo crees, ¿qué significa? ¿Cuál es el resultado de creerlo? Que vives una relación de todos los días. Nosotros no celebramos la resurrección en Semana Santa. Esa frase que dijo Bill Graham, y que algunos de ustedes han visto, que está en las redes, lo dijo Bill Graham: no celebremos una Semana Santa, sino una vida santa. La resurrección la celebramos, hermanos, todos los días. ¿Pero cómo la celebramos? Teniendo una relación de amor con Dios, teniendo una relación todos los días con nuestro Señor. Nosotros no somos religiosos, no somos de los que venimos nada más los domingos y los domingos es cuando nos alimentamos, y eso es tener una religión. Si tenemos un Cristo resucitado,
tengamos una relación de todos los días. La resurrección se vive, se celebra todos los días y se anuncia todos los días. Y tenemos que entender que esto es una vida de fe. Creemos sin haber visto. Y necesitamos esa clase de fe en la iglesia hoy en día, ¿no? Una fe que no diga, Señor, haz lo que yo quiero, no. Es una fe que honra a Dios. Necesitamos una fe que traiga honra y fama al nombre del Señor. Por favor, pasen los músicos para que cantemos juntos esto. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que? De lo que no se ve. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? Tienen fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No lo vemos, pero sabemos quién es. Sabemos lo que hizo y sabemos lo que hoy está haciendo a la diestra del Padre. Y sabemos lo que hará. Un día vendrá por nosotros. Y nosotros vivimos entonces una fe obediente, una fe que honra y glorifica a Dios.